Agradecer a Paco su presentación tan amable. Es para mí también un honor tener a alguien como Paco introduciéndome en esta audiencia. Mi interés científico, mis raíces científicas, la pregunta que de alguna manera dirige mi vida es esta. Es como a partir de una única célula se forma un organismo tan complejo, tan maravilloso como es un embrión, con más de 250 tipos celulares. Y ocurre que esta pregunta, en los últimos tiempos, ese conocimiento que estamos adquiriendo con el proceso del desarrollo embrionario, podría tener alguna aplicación práctica en el devenir de ese embrión cuando alcanza después de nacer o en la vida adulta, en el tema de la salud. Con lo cual, lo que voy a centrar mi charla no es en detallarle los mecanismos que estamos descifrando sobre cómo esa única célula se convierte en 2, 4, 8, 16 y así sucesivamente hasta dar lugar al embrión, sino en las posibles aplicaciones prácticas que ese conocimiento del desarrollo embrionario pudiera tener para la salud humana. Los biólogos nos centramos principalmente... ¿No se oye bien? ¿Se oye mejor? No lo sé qué hacer. Quizás gritar un poco más. Mi voz no es la mejor. Los biólogos nos centramos principalmente en el uso de modelos de animales de experimentación, algunos de ellos indicados en esta diapositiva, para tratar de entender el desarrollo de un embrión humano. Obviamente no es lo adecuado, pero tampoco podemos hacer mucho más. Y el estudio del embrión en estos animales nos ha proporcionado cierta información que podría ser trasplantable al embrión humano. Pero quizás más que los modelos animales, un punto de inflexión fue el desarrollo de modelos in vitro con células humanas. Hace ya casi 20 años que Jamie Thomson, a partir de un blastocisto humano, consiguió poner en cultivo aquellas células que van a dar lugar a todas las células del organismo, las células madre embrionarias. Ese experimento creo que marcó un hito en tratar de entender cómo se desarrolla un ser humano y quizás cómo ese conocimiento puede ayudar en el tema de la salud. Posteriormente, hace ya 10 años, Shinya Yamanaka repitió un experimento parecido, pero en cierta manera distinto, que es, en lugar de utilizar un embrión para poder trabajar con células pluripotentes humanas, utilizó una célula adulta que reprogramó a un estado inicial y consiguió generar una célula más o menos idéntica a la célula embrionaria que Jamie Thomson había aislado del embrión humano. Básicamente el experimento es relativamente sencillo de explicar, difícil de entender. Es a partir de una célula adulta, como puede ser un fibroblasto, un simple cabello, añadir 4 factores y un animal aparece. Ese es el experimento de reprogramación. El poder generar un animal con los distintos tipos de células que constituyen ese organismo a partir de una célula adulta. Estos 10 años de investigación han sido realmente espectaculares. Científicos de todo el mundo han conseguido a través de ese experimento generar células humanas en el laboratorio. Células como esta, por ejemplo, células neuronales que son capaces de producir dopamina y que teóricamente podrían ser utilizadas para el tratamiento del Parkinson. Células, como decía Paco, células cardíacas, células que laten en la placa Petri, millones de ellas a partir de un simple cabello. Y ya más recientemente, en los últimos 2 años, no solo células individuales, sino incluso células que adquieren una forma tridimensional y que se asemejan a los órganos que normalmente genera el embrión. A la izquierda arriba pueden ver un mini organoide que llamamos de intestino. A la derecha arriba pueden ver un mini cerebro. Abajo, a la derecha, un pequeño mini riñón y a la izquierda una vesícula óptica. Estos avances que
tal como les indico a mi modo de ver, eran impensables hace tan solo 10 años, ¿para qué nos han servido? El generar ese tipo de células en una placa Petri nos está ayudando a mejorar el diagnóstico de algunas enfermedades, a encontrar nuevos compuestos químicos que pueden aliviar el curso de esas enfermedades e incluso a generar modelos de la enfermedad humana en una placa Petri. Pero aunque los avances han sido, como me repito, muy buenos y muy espectaculares, el problema es el siguiente. Lo que hacemos los científicos en el laboratorio es muy, muy diferente de lo que hace la naturaleza en el embrión. Esas células que hemos generado, y cuando digo hemos, no me refiero a mí mismo, sino a toda la comunidad científica trabajando en este campo, no son las mismas células que genera el embrión. Las células que generan el embrión dan lugar a un embrión con unos órganos que son funcionales. Las células que hemos generado en el laboratorio, tras aproximadamente 20 años de investigación, y me atrevería a decir miles de millones de dólares o de euros, ninguna de esas células es funcional. Ninguna de esas células se asemeja sí, pero no es idéntica a la que produce el embrión. Y ello se debe principalmente, yo diría, a que estamos generando células in vitro y estamos tratando de imitar a la naturaleza con un desconocimiento realmente grandísimo. Y lo único que hacemos es prueba y error, a ver si somos capaces de imitarla. Y hasta ahora, desafortunadamente, no lo hemos hecho. Y me gustaría precisamente en esta audiencia recalcar ese punto, porque existen tratamientos clínicos con estas células para curar a pacientes y en principio esas células no son las más adecuadas para así hacerlo. Por lo tanto, estamos todavía en el laboratorio, en la ciencia básica. Y lo que aquí se trata, y es en lo que voy a centrar el resto de mi charla, es cómo podemos aplicar ese conocimiento que estamos generando en el laboratorio al paciente y al hospital. Y para ello nos falta tiempo, nos falta recorrer una cierta distancia y algunos de los abordajes que estamos haciendo en mi laboratorio, y a partir de ahora les presentaré resultados obtenidos en el mismo, pasan por estos conceptos que trataré de explicarles lo mejor que pueda. Estos 4 conceptos entiendo que pueden ayudar a paliar el problema de generar las células in vitro. Es usar el organismo, usar la naturaleza que lo hace muy bien para generar esas células que nosotros los científicos en el laboratorio somos incapaces de generarlas. En primer lugar, la regeneración endógena. Saben todos ustedes muy bien que nosotros los humanos no nos regeneramos, nuestros órganos no se regeneran, pero existen en la naturaleza muchos ejemplos de que ese proceso ocurre. Quizás el campeón de todos los regeneradores es el animal que ven a la izquierda, el ajolote mexicano. Cualquier órgano, cualquier estructura que se le ampute, la vuelve a regenerar. Y como botón de muestra, quiero presentarles este pequeño vídeo de la amputación de una extremidad. Al cabo de 3 o 4 semanas, ese muñón empieza a crecer y en aproximadamente un mes da lugar a una extremidad que es idéntica a la original. Y lo podemos hacer una segunda vez, una tercera vez, 10 veces y 100 veces que la extremidad volverá a regenerar. Y no solo la extremidad, sino cualquier órgano o estructura que eliminemos de ese animal. La pregunta que empezamos hace unos años es ¿y cómo lo hacen? ¿Cuál es el mecanismo molecular, genético que genera este proceso que tan solo ha durado 10 segundos, pero que realmente es espectacular, la regeneración endógena de órganos? El conocimiento que hemos adquirido es relativamente escaso, pero nos invita a pensar que ese conocimiento podríamos aplicarlo a los mamíferos para inducir la regeneración endógena en mamíferos como nosotros, que normalmente no tenemos esa actividad. Y un ejemplo es el siguiente. El corazón de los mamíferos no se regenera. Tras un infarto se crea un tejido fibrótico que deja de latir. El conocimiento de determinados microRNAs en el ajolote, en el pez, en la salamandra,
que están implicados en el proceso de regeneración de sus órganos, nos ha permitido trasladarlo al mamífero y tratar de ver de si esos microRNA son capaces de inducir, aunque sea de manera parcial, la regeneración cardíaca. Y aquí a la derecha abajo pueden ver cómo tras la aplicación de un microRNA específico obtenido del entendimiento de cómo ocurre en el ajolote, podemos visualizar una regeneración parcial del tejido miocárdico tras un infarto en el ratón. El proceso es parecido pero a la vez distinto. Necesitaremos entender por qué no ocurre en el mamífero y cómo algunos de estos factores que encontramos en otros animales son capaces de inducir esa regeneración. El resumen de este estudio, de estos años de estudio, es el siguiente. Tenemos una célula adulta que no se divide más. Estos animales lo que hacen es llevarla a un estadio anterior durante su proceso de diferenciación, un estadio de progenitor, podríamos llamarlo así. Desen en cuenta que nunca va muy anteriormente, nunca llega a un estado de pluripotencialidad. Y ese estadio de diferenciación permite a la célula hacer algo que no hacía antes, que es volver a dividirse. Esa capacidad de división es lo que permite que la regeneración del órgano ocurra. El resumen de ese procedimiento es fácil de entender. Los organismos que regeneran naturalmente sus órganos no utilizan células madre. Y aquí les he dicho que llevamos 20 años tratando de, a partir de células madre, generar estructuras. Y la naturaleza nos dice que la manera que normalmente un animal como el ajolote mexicano regenera su extremidad, su corazón, es simplemente yendo un pasito atrás, no realmente revertiendo a una célula pluripotente embrionaria. La importancia, por lo tanto, de los progenitores. Y lo quiero resaltar porque es el siguiente punto y el siguiente abordaje que estamos haciendo. Tenemos en nuestros órganos, en nuestros tejidos, progenitores que son los primordios de los órganos que vendrán después. Y todos ustedes saben, y nunca mejor dicho en esta audiencia, que existen unos progenitores que son capaces de curar. Y llevamos más de 30 años en la clínica utilizando los progenitores de la médula ósea para curar muchísimas enfermedades de la sangre. El poder obtener progenitores de otros tejidos podría ayudar la curación de enfermedades en otros tejidos. El problema que tenemos con los progenitores de la médula ósea, si bien son efectivos, es que somos incapaces de ponerlos en una placa Petri y crecerlos ad libitum. Por lo tanto, necesitamos de donantes para poder hacer esa curación. La idea sería tratar de obtener progenitores en una placa Petri de todos los órganos y que pudiéramos dividirlos hasta obtener un número apropiado y adecuado para su trasplante sin necesidad de donante. Un ejemplo que les voy a poner es el caso del riñón. Como cualquier órgano, existen progenitores del riñón. El riñón es un órgano muy complejo que tiene aproximadamente 30 tipos celulares en el estadio adulto, pero esos 30 tipos celulares derivan tan solo de un par de células durante el desarrollo embrionario, lo que llamamos los progenitores renales, y esos progenitores que empiezan, como se pueden encontrar en el embrión, en la parte izquierda, durante el desarrollo dan lugar a los distintos tipos celulares que constituyen el riñón. El abordaje es el siguiente. A partir de un embrión humano, en ese primordio de riñón, tomamos los progenitores del riñón y tratamos de ponerlos en una placa Petri y ofrecerles las condiciones adecuadas para que puedan sobrevivir y dividirse in vitro. Aquí pueden ver un ejemplo como a partir de unos pocos progenitores la placa Petri se va llenando de los mismos, ellos se van dividiendo y desde que empezamos este experimento hace ya más de 2 años podemos tener progenitores renales in vivo humanos que generan cientos de miles
de ellos tras su división y que podrían tener una utilidad práctica. Y el ejemplo aquí se los indico, esto es un riñón ya adulto, en rojo pueden ver cómo el trasplante de estos progenitores anida en ese riñón. Aquí pueden ver más el detalle de algunas de estas células. Y si ya miramos con un detalle mucho mayor, podemos ver que esos progenitores se han convertido en nefronas dentro del riñón. Y no solo con marcadores histoquímicos, sino que esos progenitores también son funcionales. Cuando los introducimos en la cavidad abdominal de un animal, progenitores humanos, forman una pequeña estructura que podríamos llamar un mini riñón, que es capaz de filtrar, y aquí lo podemos ver, esos puntos en verde a la derecha, es un dextrano que nos indica cómo esa estructura filtra, y cuando analizamos el filtrado de ese riñón, o mini riñón o estructura, no sé cómo llamarlo en vivo, podemos ver que se asemeja mucho al filtrado urinario. Ese riñón está produciendo orina. El concepto de progenitores, células que dan lugar al órgano final y que la posibilidad de cultivarlos, crecerlos in vitro indefinidamente podrían abrir la puerta al tratamiento que ya existe y exitosamente, como puede ser el trasplante de progenitores de la médula ósea. Actualmente estamos extendiendo el aislamiento de esos progenitores a otros tejidos y me complace hoy tener presente aquí a mi amigo, colega, el doctor Pedro Guillén, y en este caso son los progenitores del cartílago. Comenzamos hace ya casi un par de años una investigación con su grupo de investigación para tratar de obtener, siguiendo el mismo principio, estos progenitores del cartílago que podrían utilizarse para tratar y curar enfermedades del cartílago con una prevalencia enorme en nuestra sociedad y principalmente conforme avanzamos en nuestra edad. Y el procedimiento es el mismo. Es tratar durante el desarrollo embrionario, y aquí está marcado en verde, un animal transgénico, de aislar esos progenitores, ponerlos en cultivo y ser capaces de dividirlos indefinidamente. En ello estamos y en ello continuamos. El concepto de progenitores. A continuación me gustaría hablarle de otro abordaje que es la complementación endógena. Un término un poco rebuscado, pero que enseguida entenderán lo que quiero decir con ello. La idea de que células entre distintos animales no se pueden mezclar. Es una idea bastante extendida y de hecho estaba presente en el mundo científico hasta los años 1970. El primer experimento de quimeras fue gracias a Janet Rosan, una colaboradora muy estrecha de nuestro laboratorio, que demostró que estas dos especies de animales pueden dar lugar a una quimera. Y como todo, la primera vez que se demuestra es la difícil, pero a continuación los estudios posteriores demuestran que ese concepto, que en principio se creía imposible, pues es relativamente fácil de obtener. Aquí pueden ver unos años más tarde cómo a partir de estos dos animales se puede obtener una quimera, o en este otro ejemplo. El concepto de blastocyst complementation o complementación endógena sería el siguiente y basado en este concepto de quimerismo. Aquí tenemos un blastocisto, las primeras etapas de desarrollo de un embrión vertebrado. Y lo que hacemos es eliminar un componente genético, en este caso el gen PDX1, que es parte importante de la formación del páncreas. Si dejáramos este blastocisto desarrollarse, daría lugar a un ratón sin páncreas. Y si al mismo momento que hacemos ese experimento introducimos células de otro animal, en este caso células de una rata, y dejamos ese embrión desarrollarse, la pregunta es, ¿podrían las células de rata complementar, de ahí el término complementación, la falta de células de ratón que impiden la formación del páncreas?
la pregunta no se las hubiera formulado si el experimento no hubiera funcionado. Y el experimento ha funcionado. El experimento nos dice que se puede crecer un páncreas formado exclusivamente por células de rata dentro de un ratón. Aquí pueden ver en rojo las células de la rata, cómo se han integrado dentro del embrión y han dado lugar a un páncreas. A la derecha vemos tinciones con distintos marcadores que nos indican la morfología de ese páncreas que está formado exclusivamente por la rata. Durante los últimos 3 años hemos tratado de extender este primer ejemplo a otros muchos órganos. Les voy a dar un ejemplo, 2 o 3 de otros órganos. Por ejemplo, el corazón. Si eliminamos un determinado gen durante el desarrollo embrionario, como pueden ver a la derecha del embrión control, se genera un embrión que está muy retrasado en su desarrollo embrionario y que no va a crecer más por la ausencia de buena parte de su tejido cardíaco. Ese embrión, si a la vez que eliminamos el gen que produce esas alteraciones, añadimos células de rata, da lugar a que ese embrión vuelve de nuevo a retomar su embriología, su desarrollo normal, como pueden ver a la derecha tiene un tamaño normal, y genera un corazón que es prácticamente compuesto por células de rata. El mismo ejemplo lo puedo extender al ojo. Aquí tienen un ratón sin ojo. Tras añadirle las células de rata pueden ver el ojo en rojo, que procede exclusivamente de la rata. Y así sucesivamente con muchos otros órganos. Lo cual nos da la idea de que podríamos crecer células humanas no en una placa Petri, sino en un incubador animal. Y dado que el animal lo sabe hacer perfectamente, y aquí lo he demostrado, y que lo sabe hacer mejor que nosotros en el laboratorio, que no lo hemos conseguido, tratar de generar células, tejidos y órganos que pudieran ser usados para su trasplante posteriormente en el humano. Para ello, ¿qué necesitamos en primer lugar? Necesitamos células pluripotentes humanas. Esas células que introducíamos de la rata en el ratón tienen la capacidad de pluripotencialidad y de dar lugar a cualquier tipo de órgano. Durante los últimos 20 años, laboratorios en todo el mundo han tratado de obtener células pluripotentes humanas en una placa Petri. Y aunque algunos de ustedes se puedan asombrar por lo que les voy a decir a continuación, desafortunadamente no tenemos ninguna célula pluripotente humana en ningún laboratorio. Y estoy seguro que han leído y escuchado: hemos desarrollado una nueva línea de células humanas pluripotentes, e incluso recuerdo con gran bombo y platillo la primera célula pluripotente humana que llegó a España por el doctor Bernat Soria. No tenemos ninguna célula pluripotente humana en cultivo en el laboratorio. Esas células que llamamos así son células que ya están más avanzadas, que se han diferenciado y que no tienen la capacidad de producir todos los órganos y tejidos. Por ello, hace unos cuantos años más intentamos tratar de realmente aislar una célula pluripotente humana. Hace ya más de un año, y de nuevo en colaboración con el grupo del doctor Guillén, obtuvimos un nuevo tipo celular que es capaz de cumplir ciertos requisitos de lo que llamaríamos una célula pluripotente. Y como pueden ver aquí en este embrión de ratón en azul, es capaz de integrarse en el desarrollo embrionario del ratón, y son ese pequeño puntito de células verdes que pueden ver hacia la extremidad o la parte posterior del embrión. Y si dejamos ese ratón crecer, vemos que esas células contribuyen al endodermo, ectodermo y mesodermo, que son las 3 capas de las que se derivarán todas las células del organismo. Pero ha pasado ya más de un año y ese pequeño grupito de células, que realmente es muy pequeño y confiar en que ello vaya a dar lugar a todos los órganos es soñar, hemos mejorado la obtención de células pluripotentes humanas. Y aquí pueden ver cómo otra línea celular es capaz de colonizar casi todo el embrión. Ya no es un puntito, sino que son miles de puntos, miles de células que se pueden integrar en todos los tejidos del ratón.
Con lo cual, en principio, podría decirles que tenemos una célula que es capaz de integrarse en otro animal, una célula humana. La idea es tratar de generar órganos, tejidos humanos, pero hacerlo dentro de un ratoncito tan pequeño no creo que tuviera una aplicación práctica. Por lo tanto, necesitamos otro incubador. Y en los animales que pensamos fue en la vaca y en el cerdo, que tienen un tamaño de órganos relativamente similar al ser humano y que podrían entonces utilizarse como fuente de trasplante. Esto es un dibujo de un embriólogo de hace ya más de 150 años, demostrándonos cómo en los primeros estadios del desarrollo una vaca o un cerdo son realmente muy similares al desarrollo de un ser humano. Aquí lo pueden ver, esto es un embrión de cerdo y un embrión humano en etapas similares del desarrollo y realmente somos muy parecidos y creo que cada vez estamos siendo más y más parecidos a este animal. La utilización del cerdo para trasplantar esas células humanas que estamos generando. El procedimiento lo indico en esta diapositiva. Tomamos una cerda de la cual extraemos ese blastocisto y en ese blastocisto lo que hacemos, o en esos primeros estadios del desarrollo del embrión de cerdo, eliminamos un determinado gen como lo hacíamos en el caso del ratón, por ejemplo, un gen que va a dar lugar al páncreas, y al mismo tiempo introducimos las células humanas, tratar de rescatar las células humanas a aquel páncreas que hemos eliminado con el knockout. Esperamos un tiempo y observamos qué es lo que ocurre. De la misma manera que entre la rata y el ratón, animales muy cercanos evolutivamente, da lugar a un órgano quimérico, el resultado que hemos obtenido hasta ahora, y creo que esta es la primera vez que lo presento en público, es el siguiente. Aquí pueden ver la inyección de una célula. Realmente inyectamos de 3 a 4 células humanas en el blastocisto de cerdo, en verde. Al cabo de un par de días, esas células todavía no están allí presentes, pero lo importante es saber cuando pasa unas cuantas semanas, aproximadamente 4 semanas, y ya se ha formado un embrión que es perfectamente visible. ¿Dónde están esas células? Están todavía presentes, se han incorporado y la respuesta es increíble. Como pueden ver aquí en la parte posterior de la espalda del embrión, una línea de células en verde, células humanas que están creciendo y diferenciándose dentro del embrión de cerdo. Esas células se diferencian a muy distintos tipos celulares. Aquí les indico algunos marcadores. Células hepáticas, algunas de ellas células incluso pancreáticas. Obviamente, tras esta diapositiva, la conclusión más fácil de obtener sería que qué bien, que estamos muy cerca de tomar estas células y este conocimiento que hemos aprendido en el laboratorio, ponerlas dentro de un cerdo y generar órganos para su trasplante. Y la respuesta es que ni mucho menos. Mientras que un experimento entre la rata y el ratón lo podemos hacer con una cierta cantidad de dinero, con unos ciertos recursos en el laboratorio, y más o menos lo sabemos hacer, cuando hemos tratado de hacer este experimento en un número adecuado para obtener conclusiones sólidas, en el cerdo nos hemos dado cuenta de la complejidad del problema que estamos afrontando. Tan solo decirles que para poner el cerdo en la mesa de operaciones necesitamos 7 investigadores postdoctorales. Solamente el peso de poner el cerdo en la mesa de operaciones. El convencerle a un señor que utiliza sus cerdos para vender carne, que nos deje unos cuantos cerdos para hacer ese experimento, tampoco les voy a explicar el tiempo que nos ha llevado. Y después también tenemos otros problemas quizás mucho más relevantes, problemas de naturaleza ética. El mezclar células humanas con células animales. Y lo que eso conlleva desde un punto de vista no solo de la salud, sino del considerando más bien moral y ético de ese experimento. Hemos realizado
y aunque se dice fácil, más de 1.200 experimentos, algo que en el ratón ya sería mucho trabajo, en el cerdo, como se pueden imaginar, es muchísimo más. Y el resultado es que la eficiencia de ese proceso de incorporación de las células humanas en el cerdo es relativamente bajo. Como es normal, les he mostrado mi mejor foto. Pero esa foto no es ni mucho menos representativa de lo que este experimento le falta para que tenga éxito. Yo quisiera indicar este ejemplo para que lo entiendan mejor. Esto es como, imagínense, el desarrollo embrionario de un cerdo es una autopista con muchas células, con muchos coches que van a un destino determinado, a formar un órgano específico. Y lo que estamos introduciendo es aquí a la izquierda una célula distinta, un coche de otra marca, que se debe incorporarse a esa circulación y que debe seguir unas reglas para no provocar un accidente. Debe entrar en la autopista en un momento determinado, debe entrar en una velocidad determinada, debe entrar en un sitio determinado y comportarse con las reglas de circulación de esa autopista. Y claro, la célula humana nadie le ha enseñado todas esas reglas, con lo cual entiendo que ese número de experimentos que tenemos que hacer lo tenemos que incrementar muchísimo para educar a la célula humana que aprenda todas esas reglas del desarrollo embrionario en el cerdo. Y eso trasladado al lenguaje científico son preguntas como esta. Problemas de heterocronía. El tiempo que tarda un embrión de cerdo en desarrollarse son 3 meses, 3 semanas y 3 días, que es muy diferente de lo que tarda un embrión humano en desarrollarse, 9 meses. Esa heterocronía puede ser un problema a la hora de entender las reglas de incorporación en esa autopista. Problemas del sistema inmune, problemas de seguridad, problemas de un concepto que el doctor López Otín ha introducido brevemente esta mañana, de competición celular. Son muchos aspectos que todavía tenemos que considerar y estudiar en el laboratorio para tratar de ese experimento tan increíble que les he mostrado entre la rata y el ratón pueda tener éxito entre un ser humano y un animal más grande como el cerdo. Y a continuación me gustaría indicarles otro abordaje, que es la edición de nuestro genoma. En los últimos 2 o 3 años hemos experimentado un crecimiento increíble de cómo poder manipular el ADN humano. Y no me voy a detener mucho, pero básicamente el problema es el siguiente. Todas las técnicas que tenemos hoy en día, hasta hoy, nos permiten modificar el genoma humano, nos permiten hacer knock-ins, introducir fragmentos de ADN en el genoma, pero solo de las células que se dividen. Es en el momento en que la célula se divide cuando podemos hacer esta técnica de recombinación homóloga y reparar algunas de las mutaciones que son causantes de enfermedades. Pero lo que ocurre es que la mayor parte de nuestras células como individuos adultos no se dividen. Con lo cual, todos estos avances a la hora de tratar de reparar genes que se han roto no tienen ninguna utilidad en aquellas células que no se dividen, como son las neuronas, el corazón, el páncreas, etc. De ahí que intentáramos, tanto por nuestro interés en ciertos mecanismos de biología fundamental como por la posibilidad de aplicarlo a la clínica, desarrollar una tecnología que nos pudiera ayudar a modificar el ADN de las células que no se dividen. Y no tengo tiempo de explicarles cómo es o cómo funciona, pero básicamente consiste en engañar al sistema de reparación endógeno de nuestro ADN para que permita ese procedimiento de introducir fragmentos de ADN a nuestra voluntad dentro del genoma humano. Y como prueba de concepto les voy a hablar sobre esta enfermedad. Retinitis pigmentosa, o en español creo que se diría mejor retinosis pigmentaria, que es debida a mutaciones en determinadas células, incluidos los fotorreceptores y el epitelio pigmento de la retina,
que da lugar con el paso del tiempo a la ceguera. Esas células, ninguna de ellas se divide en el estadio adulto y por lo tanto con las técnicas actuales somos incapaces de revertir, de arreglar esa mutación, ese gen roto. Aquí pueden ver a la derecha una rata con una mutación idéntica a la que da lugar a ese síndrome en humanos. Pueden ver a la derecha abajo unas flechas que indican unos puntos rojos. Eso nos indica la producción de esa proteína normal en ese ojo de rata normal. A la izquierda pueden ver el mutante y abajo a la izquierda pueden no ver, no se distingue porque no existe, no aparece esa proteína, esos puntos rojos no están. Y en el medio pueden ver cómo tras esta corrección, con esta tecnología que no he tenido tiempo de explicarles, la proteína en rojo aparece de nuevo. Y esos animales, de nuevo, como pueden ver aquí a la derecha, logran ver de nuevo. Arriba un test que nos demuestra la capacidad de visión de la rata normal, abajo, en el medio, como el mutante es incapaz de ver y abajo cómo ha recuperado su visión. Esta tecnología que hemos usado como prueba de concepto en el ojo, obviamente se puede extender a todas aquellas células que no se dividen. Quizás uno de los órganos más desconocidos es el cerebro y precisamente por nuestra incapacidad para modificar el ADN de una neurona. Tecnologías como esta creo que van a abrir la puerta tanto a la biología fundamental del estudio del desarrollo del cerebro como a la posibilidad de tratar ciertas enfermedades neuronales. Aquí a la derecha pueden ver en verde cómo hemos sido capaces de introducir ese gen verde en muchas de las neuronas. Por lo tanto, si somos capaces de introducir un gen que da lugar a esta proteína verde, podríamos introducir cualquier gen que curara el gen que está normalmente afectado en determinadas enfermedades, no solo en el cerebro, sino en muchas otras células que no se dividen, como células del aparato auditivo, del corazón, del riñón, del cartílago, del sistema músculo-esquelético en general. E incluso de células que se dividen. La eficiencia de esta célula, de esta tecnología HITI, Homologous Independent Target Integration, es mucho mayor que cualquiera de las tecnologías que están actualmente presentes en células que se dividen. Y finalmente, quisiera hablarles un poco de envejecimiento. Es obvio, y ya hemos oído a lo largo de esta mañana, que nos vamos haciendo cada vez más mayores y cada vez somos más personas en el mundo mayores. Y también sabemos que el envejecer conlleva un aumento en la incidencia de todas las enfermedades. De alguna manera uno podría entender que el envejecimiento es el proceso contrario a la generación de un embrión, de generación versus degeneración. De ahí que en algún momento en nuestro laboratorio, y dado nuestro interés en el estudio de la generación de células, nos desviamos, y no sé cómo, a tratar de estudiar este proceso de generación. Carlos les ha explicado esta mañana algunos de los modelos que les ha permitido a su laboratorio ser uno de los líderes mundiales en el conocimiento de estos modelos de envejecimiento acelerado e incluso no solo en el conocimiento, sino en la posible aplicación de ese conocimiento que están haciendo para la curación de algunas de estas enfermedades. Carlos les ha hecho hincapié en muchos de los factores que están implicados en el envejecimiento. En un trabajo de revisión hace ya aproximadamente 3 años, de una manera muy elegante, sólida y extensa, describieron todos estos factores y a mí me gustaría centrarme en uno de ellos, en el componente epigenético, y con los resultados que les voy a mostrar, darle cierto valor a la importancia que la epigenética tiene en el desarrollo y en el outcome final del envejecimiento. Estos son 2 marcas epigenéticas que varían en estos 2 modelos de envejecimiento que ha explicado Carlos, en el Hutchinson-Gilford y en el Werner Syndrome. Estas diferencias en determinadas marcas y otros estudios nos ha hecho pensar, y
de manera también no solo pensar, sino observar, que cuando reprogramamos una célula adulta a una célula embrionaria y que de alguna manera podríamos decir que rejuvenecemos esa célula, esas marcas que empiezan a decrecer cuando aparece el proceso de envejecimiento pueden volver a recuperarse durante la reprogramación. Y la idea, por lo tanto, es si en una célula in vitro podemos rejuvenecerla y el observar que esas marcas epigenéticas vuelven a restaurarse, una célula vieja en una célula joven, la pregunta es si ello tiene alguna relevancia para el organismo in vivo, para el envejecimiento de un animal in vivo. Les recuerdo de nuevo en qué constituye el proceso de reprogramación. Es tomar una célula de adulta, rejuvenecerla a una célula embrionaria que es capaz de dar lugar a un animal entero. Para hacer este experimento, que les voy a indicar a continuación, le pedimos a Carlos que nos cediera los ratones que le ha explicado esta mañana, que fenocopian el modelo de progeria de Hutchinson-Gilford, estos ratones que ven aquí. Y al mismo tiempo generamos... Y al mismo tiempo generamos un ratón que tenía estos 4 factores y que podíamos activar a voluntad simplemente añadiendo en el agua un compuesto químico. Es decir, que podríamos reprogramar el ratón in vivo a voluntad. Este es un experimento que considero clave en la historia de la reprogramación y que fue realizado aquí en Madrid por el laboratorio de Manuel Serrano. Y lo que hicimos es cruzar estos 2 ratones. Los primeros experimentos, yo diría que el primer año fue un año de, por así decirlo, de fracaso, porque la mayor parte de las veces estos ratones se morían. Y si no se morían, generaban tumores. Hasta que logramos una condición en la cual, activando estos 4 factores de una manera determinada, conseguimos no solo que no generaran tumores, no solo que no se murieran, sino, como pueden ver en la siguiente diapositiva, que algunos de sus tejidos pudimos observar perdón, un rejuvenecimiento de los mismos. En la imagen de arriba pueden ver la piel de un ratón control. En la imagen de en medio, la piel de uno de estos ratones que hemos mezclado la progeria con la activación de estos 4 factores, el ratón reprogramado, el control de progeria, y abajo el rescate de esa piel al activar estos 4 factores. Es decir, la reprogramación in vivo en un background de progeria permite que la piel normalmente alterada en ese ratón progérico vuelva a adquirir una morfología y una funcionalidad más o menos idéntica al control. Lo mismo ocurre con el bazo, estas imágenes así lo demuestran, lo mismo ocurre en la aorta y lo mismo ocurre en muchos de los otros tejidos que hemos visualizado y estudiado. Hay una mejora, hay un rejuvenecimiento de muchos de los tejidos, de las células de este ratón al activar los 4 factores de reprogramación. Fíjense que aquí no estamos corrigiendo la mutación presente en este ratón, no estamos arreglando el gen que tenía roto. El proceso de reprogramación es un proceso inherentemente epigenético, de borrado de todas las marcas epigenéticas y vuelta a empezar. Y de hecho, antes de que empezamos a ver cualquier signo de envejecimiento celular, como puede ser daño celular, lo que vemos inmediatamente tras este proceso es una alteración en las marcas epigenéticas de ese ratón. Es decir, que la epigenética, de alguna manera, y sin modificar la mutación presente en ese ratón, esa alteración, esa reprogramación está ayudando al rejuvenecimiento de los tejidos. No solo al rejuvenecimiento de los tejidos, sino que también permite que estos ratones vivan unas cuantas semanas más.
La pregunta quizás más importante es, ¿y qué tiene que ver este síndrome de envejecimiento prematuro con el envejecimiento normal que experimentamos la mayoría de nosotros? Para ello, permítanme explicarles y pasar a continuación un ratón normal, pero lo que ocurre en el músculo de estos ratones progéricos. Aquí pueden ver a la izquierda un ratón joven, como tras un insulto a sus músculos es capaz de regenerar los músculos, y en azul, en rojo, ven los distintos puntitos donde ocurre esa regeneración. Si lo hacemos en el ratón progérico, la capacidad de regeneración muscular tras este insulto es relativamente escasa, por no decir ausente. Tras la reprogramación, el músculo, como pueden ver a la derecha, se regenera. Y la pregunta que les decía, ¿y estos fenómenos de rejuvenecimiento en este síndrome son extensibles a un ratón normal, sin esa mutación? El mismo experimento lo realizamos en su día, y como pueden ver arriba, en un ratón joven, a la derecha, hay regeneración del músculo. En un ratón normal, pero viejo, abajo a la derecha, y la presencia de puntitos negros, no sé si lo llegan a ver, indican falta de regeneración, es decir, conforme envejecemos no somos capaces de regenerar el músculo. Pero si activamos esos 4 factores, y no ya en un background progeroide, estoy hablando de un ratón normal, inducimos la reprogramación en el músculo con estos 4 factores, pueden ver abajo a la derecha una sección del músculo que está totalmente regenerada, y que eso no ocurre en un ratón viejo. Aquí abajo a la derecha pueden ver cómo la morfología y la histoquímica de ese músculo, que normalmente no se regenera en esos estadios, es totalmente normal tras introducir los factores de reprogramación. El resumen de esta parte de mi charla, y ya acabo, es poner en valor la importancia de la epigenética, tras, y como nos decía Arturo en su presentación esta mañana, en el proceso de envejecimiento. Cómo un experimento inherentemente epigenético es capaz de revertir el proceso de envejecimiento en un ratón experimental. Y con esto acabo. Me gustaría resumir lo que les he dicho esta mañana, que es cómo el estudio del desarrollo embrionario, gracias a distintos modelos de experimentación animal o al desarrollo de modelos in vitro, el poder poner células humanas en una placa Petri, y últimamente al desarrollo de tecnologías de modificación del ADN, nos está ayudando a avanzar en ciertos procesos. Les he indicado algunos de los abordajes que estamos desarrollando en el laboratorio, que es el estudio de la regeneración endógena y cómo ese estudio puede ayudarnos a tratar de inducir la regeneración endógena en mamíferos. Les he hablado, y quizás la parte más importante, de la importancia de los progenitores. No ya de la importancia de las células embrionarias que la tienen, sino de algo que tenemos en la clínica desde hace muchos años, el uso de progenitores de la médula ósea para curar muchísimas enfermedades. Les he hablado de la obtención de células progenitoras del riñón, de nuestros esfuerzos para así hacerlo en otros órganos, como el cartílago. Les he indicado una nueva tecnología para reparar los genes mutados, los genes rotos en células adultas, que son la mayor parte de nuestro cuerpo. Y les he indicado el concepto y la importancia de la epigenética que tiene en el envejecimiento. Y finalmente les he dicho un experimento un poco loco, que es la generación de órganos en un cerdo, del cual estamos muy lejos, pero que estoy muy esperanzado. El resumen final es que este conocimiento espero y confío que se pueda llevar a la clínica, pero aquí es donde nosotros, mi laboratorio en particular, nos paramos, y aquí es donde pedimos la ayuda de todos ustedes. Me gustaría finalizar con una reflexión. Todo lo que ha ocurrido en este planeta, en los 4.000 millones de años de este planeta,
está sometido a dos reglas muy básicas que dijo Darwin: la mutación al azar y la selección natural de esas mutaciones. Y lo que les he dicho hoy creo que nos indica que no tenemos que depender de esos dos principios fundamentales y que el ser humano es capaz de cambiar el curso de esa evolución. Y si bien los conocimientos que estamos realizando en el laboratorio de investigación básica son todavía muy básicos, yo creo que estamos en un momento de la historia de la humanidad y de la medicina en particular clave y muy importante. Nos tenemos y nos debemos preguntar, y precisamente son ustedes los que tienen que educar al público en general, si algunas de las tecnologías que les he introducido aquí, que son capaces de modificar esos dos principios de Darwin, las debemos o no las debemos introducir, y cómo y de qué manera. Y nada más, me gustaría finalizar con las dos diapositivas más importantes de mi charla, que es las personas que han realizado todo el trabajo que les he indicado hoy. Esto no se puede hacer solo en un laboratorio. Tenemos la fortuna de poder contactar, pedir consejo, colaborar con muchos otros laboratorios en todo el mundo. Los experimentos que les he indicado hoy aquí están realizados en colaboración con el equipo del doctor Guillén en la Clínica Centro, con la Universidad Católica San Antonio de Murcia, con la Universidad de Murcia, con el Hospital Clínico, con la Universidad de Davis, y esta diapositiva es un poco vieja porque se me ha olvidado indicar nuestros colaboradores en la Universidad de Pekín y nuestros colaboradores en la Universidad de Tokio. Y también me gustaría indicar y agradecer a todo mi equipo en el Salk Institute por el día a día y por los descubrimientos que están haciendo, que me ayudan y de alguna manera me sirven de excusa para lanzarles de nuevo la pregunta que les he dicho hace un minuto. Que por favor piensen, reflexionen y actúen, porque son ustedes, la comunidad biomédica, la que creo que tiene una voz más alta y más importante para decidir cómo debemos seguir a partir de los conocimientos que se están generando en el laboratorio. Muchas gracias por su atención.